sorteo como corresponde de los temas de un concurso. El tema redes sociales y educación fue el que me tocó. Una clase de concurso es una clase siempre experimental. Es una clase artificial que vamos a tratar de ubicarla en un como si fuera a ser una clase normal de la cursada. En este sentido, la clase se ubicaría después de la clase o de las clases teóricas que se corresponde al modelo industrialista de educación. Nosotros planteamos la crítica al fordismo en la educación. Entonces, trabajar redes sociales y trabajar la discusión de las redes sociales y la cuestión que se abre a partir de el efecto de las redes sociales, tanto en lo social, en lo político como en lo educativo, es justo después de este tipo de clases. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de hacer un recorrido hoy, basándonos primero en una serie de discusiones que vamos a dar. Vamos a discutir con algunos autores o algunas corrientes. Primero, el concepto de red desde una mirada estructural. Después vamos a tratar de incorporarlo en el tiempo histórico, los bienes de consumo y los bienes de conocimiento, para posterior pasar a las redes sociales y sus usos instrumentales, para cerrar con una propuesta de uso de las redes, pero como bien de conocimiento, ya no como un bien instrumental. En este sentido, nosotros nos vamos a apoyar en dar dos discusiones en relación a representaciones sociales. Recordarán todos que el concepto de representación social, cercano a Jodelet, por ejemplo, se acerca mucho a preconcepto y prejuicio. A esas son ideas previas. Cuando uno, digamos, plantea ideas previas, plantea quizás lo contrario a un conocimiento científico. En ese sentido, nosotros lo que vamos a discutir son algunos preconceptos o representaciones sociales, de las cuales en algunas cuestiones coincidimos, en otras no. Que las hemos agrupado dentro del tecnooptimismo, lo que llamamos tecnooptimismo, y los proyectos de saturación tecnológica. Un ejemplo de los proyectos de saturación tecnológica son el Plan Ceibal en Uruguay, el Plan Conectar Igualdad en Argentina y todos los planes provinciales que hay de distribución de computadoras. Hay mucha gente tecnooptimista, hay muchas corrientes teóricas, incluso que sostienen que la mera presencia de la tecnología en la aula produce cambio. Esta situación nosotros la vamos a discutir porque después se asocia a muchas ideas, idea de democracia, idea de que esa presencia de la tecnología produce sujetos democráticos per se. La segunda no la vamos a discutir, que es el tecnopesimismo y el mantenimiento del status quo del modelo fordista de educación como tal. ¿Por qué digo que no la vamos a discutir? Porque exactamente lo que discutimos en estas clases anteriores. Son las clases del modelo industrialista de educación las que se corresponden con la discusión del tecnopesimismo. Pero básicamente, diremos, en muchas de las críticas a la incorporación de tecnología en las aulas tienen que ver con mantener un sistema tal cual está, encubierto de otros problemas. También miedo al cambio, resistencia al cambio, muchos de estos tipos de problemas existen. Bien, para empezar nuestro recorrido de nuestras discusiones, vamos a tener que ir un poco por las tabernas, ¿no? Acá el profesor Torresi sabe mucho, ¿no?, de las tabernas, digo, de la teoría de los grafos, de la otra de vamos a tratar de plantear algunas cuestiones estructurales al concepto de red. Uno puede, digamos, ser instrumentalista y empezar la clase hablando sobre Facebook, que podría hablar, no sé, cosas, o cualquier red social. Lo que vamos a hacer acá es tratar de pensar el concepto mismo de red y sus limitaciones. ¿Por qué vamos a ir a una discusión que va de las tabernas a la teoría de los grafos? Y tratar de pensar que la estructura de una red evidencia ya el uso de la red, cómo está creada una red. Y esto de alguna manera lo comenzó un problema que son
los puentes de Königsberg. Es un famoso problema matemático de representación donde básicamente lo que se señala es que dados 7 puentes de la ciudad, que a decir verdad ya quedan 3 después de la Segunda Guerra, los demás puentes bombardeados, digamos que eran 3 en pie, cosa que no podríamos hacer más que una representación en papel de esto. ¿Cómo es posible dar un paseo comenzando por cualquiera de estos puentes, pasando sin volver a pasar por el mismo puente sin cruzarse? Este fue un debate de taberna, digamos, popular en la ciudad, casi día de borrachos, ¿no? Hasta que en un momento dado, en 1736, Euler va a hacer un planteo absolutamente distinto a lo que venía haciendo. Porque el planteo se venía haciendo era recorrer los puentes, tratando de no cruzar, va a decir, cuando no tomemos la idea de seguir todos los puentes, sino todos los sectores. Si uno va resolviendo por sectores, y después la relación se va a dar entre los sectores, que no es otra cosa que una teoría de los grafos, que va a teoría posterior a la teoría del grafo. Acá hay un pretexto de lo que estamos hablando sobre los puentes, ¿no? Así para tratar de pensar que cada red que se constituya tiene caminos determinados, y esos caminos están determinados por los grafos. Y es lo que de alguna manera un físico llamado Babarasi, al cual nosotros hemos incorporado también en bibliografía de la cátedra, señala que la idea importante que subyace bajo la demostración de Euler, que comenta Babarasi en su libro Linke, es que los grafos o redes tienen propiedades ocultas bajo su estructura que limitan o multiplican nuestra capacidad de hacer cosas con ellas. ¿Esto qué significa? ¿Por qué pongo abajo que es una discusión con el tecno-optimismo? Porque el tecno-optimismo lo que va a decir es que cuando si hay redes hay democracia. No, si está distribuido el conocimiento, estamos distribuyendo el conocimiento. Yo me pregunto, ¿qué tipo de redes hay? ¿Qué grafos estructura la red que diré si en realidad hay democracia o no? Si tenemos una red que termina toda centralizada, su distribución pasa por 1 o 2 o 3 nodos, no tenemos una red distribuida. Si tenemos centros establecidos y tenemos muchos centros, tenemos por ahí una red distribuida de muchos centros, hay que verlo. Ya en la misma estructura del concepto de red tenemos un problema para definir, digamos, hasta yo diría la calidad de una cognición distribuida en términos psicológicos. Si a esto le sumamos otro autor que trabajó de alguna manera no el tema ya de lo estructural, pero sí el tema de algo que se llamó los 6 grados de distancia. Milgram es conocido por muchos de ustedes lo recordarán por los experimentos de autoritarismo. Recordaban a Milgram, digamos, torturando a gente con electricidad, falsa electricidad y subiendo los voltios, ¿no? El famoso experimento. Pero Milgram siempre se dedicó a experimentos medio delirantes. El otro experimento de Milgram que lleva a este tema tiene que ver con esa famosa teoría que se llama la teoría de los 6 grados, que dice que entre vos y el último japonés que se te ocurra un chino, hay 6 personas, en el término vulgar diría 6 personas de distancia. Es decir, que si uno sabe cómo conectarse con el chino, este es el sentido vulgar de la teoría. A decir verdad, Milgram nunca habló de 6 grados, sino 5.5. En realidad, lo que Milgram hizo fue trabajar con el envío de cartas y paquetes. Por ejemplo, le entregaba a Fernando y decía, mira Fernando, arreglate la para enviar un paquete a un tipo que vive, si quieres algún contacto, envíaselo, pues se lo envía tal tipo. Y así fue como fue circulando y abriendo en Boston toda esta experiencia que comprobó con los 5.5.